de una mujer que fue esclava y que estaba cautiva en una nación pagana. Pero que esta mujer, Dios tenía un plan en su vida, como Dios tiene en nuestra vida también. Libro de Esther, capítulo 4, versículo 14. Vamos aquí a hablar de una forma resumida. Yo espero que los hermanos entiendan lo que Dios quiere hablar con nosotros aquí en esta tarde. Como hoy es el Día Internacional de las Mujeres, nos apetece hoy hablar acerca de esta grande mujer que tuvo un papel fundamental. Y vimos aquí este libro, ¿no? Una historia que en realidad es una historia muy bonita. Es uno de los clásicos de la Biblia, una historia de los clásicos de la Biblia Sagrada, que está en este capítulo 4, versículo 14, que dice así: porque si cambias absolutamente en ese tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora ha llegado a reino. Vou ler novamente. Porque si callas absolutamente en ese tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora ha llegado a reino. Vendo aqui este versículo, parece ser un versículo, una palabra muy pesada, de un hombre que se llamaba Mardoqueo, que también es conocido como Mordecai. La Biblia narra la historia de una mujer que se llamaba Adasa. En el libro está escrito Esther porque era costumbre de los monarcas cambiar los nombres de los individuos a quien quería honrar. Vemos que en Génesis capítulo 41, versículo 45, dice así: y llamó Faraón el nombre de José de Egipto, Saná Panea. Entonces vemos que los monarcas, cuando querían honrar a una persona, ellos cambiaron de nombres, así como vimos también el caso de Daniel, caso de Sadraque, Mesaque y Abednego. Fueron hombres que sus nombres fueron cambiados por cuestiones de honra, y Esther no fue diferente. Esther significa estrella, y mirando para la palabra estrella, sabemos que estrella brilla. Y vimos aquí, o colocamos un tema en esta mensaje que dice: de esclava a rey. Entonces, mirando para estos versículos, para estos capítulos, que son capítulos grandes, una grande historia bella, vimos también aquí añadido nuestra historia, cuando también nosotros éramos esclavos, pero hoy nosotros somos reyes y somos príncipes y princesas de Dios. Dios nos ha sacado, ¿no?, del pecado, de la esclavitud, y hoy nosotros estamos como la luz del mundo. Eso para nosotros es una honra. Y vimos aquí al principio de esta historia, ¿no?, que
La reina Vasti fue destituida de su reinado, está en el capítulo 1. Y los consejeros llevaron a la presencia del rey Asuero las más bellas doncellas de todas las provincias. Y Esther fue coronada esposa del monarca con mayor esplendor. Estoy resumido. Entonces vimos que Esther fue criada por Mardoqueo porque sus padres habían morido y ella era órfana de padre y madre, pero Mardoqueo se responsabilizó y crió a Esther. Y también Esther fue enseñada las leyes de Dios, porque vimos esta reina que después que casó, vimos esta reina asumiendo una misión que sería imposible para una esclava, aunque ella nació en Persia, no en Judea, pero nació en cautiverio, pero ella tenía un espíritu diferente, porque el Espíritu de Dios habitaba en esta mujer. Pero cuando Esther casóse con el rey, dice la historia que la nacionalidad de esta nueva reina no estaba reconocida aún porque los parientes de Esther temían que los nobles de Persia pudieran tener envidia. Pero todo eso estaba en el plan de Dios, que era necesario que la identidad de esta mujer, de esta reina, estuviera en oculto, porque Dios, como es Dios onisciente, o sea que sabe todas las cosas, sabe qué va a suceder, Él ya estaba planeando, aunque el diablo estaba ya usando un hombre que se llamaba Amán. Y dice la Biblia que este hombre, ele como un príncipe, ele como una persona que era importante, era ministro, y que todas las personas por donde él pasaba doblaban la rodilla. Pero Mardoqueo siempre se quedaba a la puerta del rey. Pero dice la Biblia que él nunca doblaba su rodilla para Amán. Y dice la Biblia que Amán se enfadó con Mardoqueo, a punto de que no quería solamente matar a Mardoqueo, sino que también quería destruir todo el pueblo judío. Como dice aquí en el capítulo 3, versículo 6, que dice: pero tú en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero al pueblo de Mardoqueo. Todo eso, hermanos, ya era plan de enemigo. Cuando el enemigo penetró en el corazón de Amán para destruir totalmente el pueblo judío. Entonces vemos que esta intención, que tuvo Amán verdaderamente venía del enemigo, del diablo. Uno, ¿por qué? Porque Dios había prometido para el rey David, como dice del capítulo 2 de Hechos, versículo 29 y 30. Cuando Pedro empezó a decir aquí: varones hermanos, si os pode decir livremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro
que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría a Cristo para que se sentase en su trono. Entonces Dios ya había prometido a David que de su descendencia levantaría a Cristo. Y vimos que en toda la historia el pueblo judío fue un pueblo que vivía en constante sufrimiento, en constante persecución. Pero todo eso el diablo venía planeando, porque él ¿no? sentía la necesidad de destruir todo el pueblo judío, porque sabía que en medio del pueblo judío vendría el Cristo, el Salvador. Y vemos que Esther fue una intercesora, una mujer de mucha coraje, aunque ella pasó un momento difícil, porque los hermanos saben muy bien que antes, ¿no? Y hasta hoy vimos mucho machismo, aún hay en la parte de Oriente, aunque Esther era reina, pero dice la Biblia que Esther no podía hablar con el rey hasta que el rey ordenara. Y vemos aquí que Mardoqueo intentó hablar con la reina, porque ya sabía que Amán estaba con la intención no solamente de matar a él, pero acabar totalmente con el pueblo judío. Y allí había unas naciones, era cerca de 120 provincias, y había muchas naciones que tenían odio de los judíos. Una porque ese pueblo era un pueblo próspero, era un pueblo que Dios bendecía. Y claro que allí estaban las naciones que sabían muy bien la historia, del pueblo judío, de las victorias, de que los pueblos judíos adoraban a Dios Todopoderoso, Dios fuerte, y ellos tenían mucha envidia. Y esas naciones estaban esperando un momento oportuno para destruir. Pero gracias a Dios, que dice la palabra de Dios que los ángeles del Señor están alrededor de aquellos que os temen y os libran. Y vemos que nosotros, no diferente de la nación judaica, pasamos también momentos difíciles. Y el enemigo de nuestra alma constantemente lucha para destruirnos. Pero gracias, Señor, que nosotros estamos abajo de una promesa, que las puertas de Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Y aquí vemos, ¿no? El enemigo luchando para destruir aquí el pueblo judío, para que la promesa de Dios no viniera a cumplir. Pero sabemos que los planes de Dios no pueden ser frustrados, porque Dios había prometido, y lo que Dios promete, Él cumple. Y Dios vino conservando el pueblo judío para que se cumpliera la promesa que Dios había dicho para su siervo David, para el rey David. Y hoy, gracias, Señor, que nosotros somos beneficiados por esta promesa, y agradecemos a Dios porque Dios puso mujeres como Esther, mujer de coraje, mujer valiente, que aunque ella pasó por algunos momentos difíciles, porque ella sabía que podía
Y Dios ya sabía todo. Aunque el diablo, él hace sus trampas, pero Dios viene y destruye todo. Por eso que es importante, hermanos, nosotros caminar en la dirección de Dios. Es importante que nosotros venga cada día más seguir las huellas de Cristo. Porque si nosotros seguimos las huellas de Cristo, nosotros siempre vamos a ser victoriosos. Y el enemigo no va a tener poder de destruir nuestras vidas. Si estamos aquí es porque el Señor tiene cuidado de nosotros. Si estamos aquí es porque el Señor tiene nos dado fuerza y tiene nos librado. Pero vimos aquí que al principio ella estaba preocupada porque sabía que si ella fuera a hablar con el rey antes del tiempo determinado, ella podría morir, salvo si el rey levantara el cetro. Y conocemos como cetro de justicia. Pero mismo así dice la Biblia, no versículo 15, dice: usted dijo que respondiese a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Fijaos que en el momento que ella recibió la mensaje profética dada por Mardoqueo, ella reconoció que su vida dependía de Dios. Aunque el libro de Esther no se habla acerca, no tiene el nombre Dios, pero vimos Dios actuando de una forma tremenda. Una porque en la época este libro fue escrito, ¿no?, en Babilonia, según la historia. Entonces ellos no podían escribir, ¿no?, que Mardoqueo que escribió el libro de Esther, según los estudiosos. Entonces Mardoqueo que ocultar el nombre de Dios. Pero vimos aquí en toda la historia el actuar de Dios, o obrar de Dios de una forma maravillosa, de una forma poderosa. Vimos aquí el Dios que aunque la Biblia, aunque la historia nos revela de una forma literal, nombrando el nombre de Dios, pero vimos la historia hablando acerca de alguien que estaba actuando de una forma sobrenatural. Y este alguien nosotros conocemos. Este alguien se llama Jehová, el Señor de los ejércitos, el Dios que no perdió ninguna batalla. Y aquí está, usted ya se preparando sí, porque ella tenía que enfrentar algo que era contra la ley, pero ella estaba dispuesta hasta morir. Como digo, si perezco, que perezca. Ella estaba dispuesta a enfrentar toda la dificultad, todos los obstáculos, toda la adversidad. Y vimos aquí un ejemplo de una gran mujer. Sirve para nosotros también. Aunque nosotros estemos pasando por momentos difíciles, pero el Señor nos enseña a través de esta palabra que debemos estar preparados, porque sabemos que tiempos difíciles vendrán, y que hoy nosotros estamos presenciando cada día más el enemigo de nuestra alma, ele luchando
fuerza, con sus manos fuertes, con su poder. Así como Dios aquí usó esta grande mujer, y cuando Amán ali preparou uma horca, uma horca para matar Mardoqueu, e alguns provados, não provados, algumas nações ou algumas províncias que ali estavam já preparadas para destruir o povo judeu, eles foram totalmente destruídos porque Deus deu vitória a seu povo. E diz na Bíblia que aquela trampa que Amán havia preparado, com uma altura muito grande, ele preparou para matar Mardoqueu, mas essa trampa serviu para ele mesmo. Não somente ele foi destruído, foi morto, como também toda a sua família. E o povo de Deus foi mais uma vez vitorioso. Isso quer dizer, irmão, moraleja da história é que aquele que se acerca a Deus não perde nenhuma batalha. Aquele que serve ao Senhor não sabe frustrar, porque Deus está conosco, pero Ele quer que nós venhamos cada dia mais se acercar a Ele. Ele quer cada dia mais que nós venhamos involucrarmos em sua obra. Ele quer que nós também venhamos cada dia mais consagrar nossas vidas, para que nós estejamos fuertes cada dia mais em la presença do Senhor. Penso eu que chegou o tempo de Deus manifestar sua glória em nossa vida. Chegou o tempo de Deus cumprir suas promessas em nossa vida. Pero é necessário nós estar dispostos, como estuvo Esther, como estuvo Mardoqueu, como estuvo toda a nação judaica, quando começaram a ayunar, quando começaram a chorar na presença de Deus, esperando que Deus viera dar-lhes vitória. E Deus deu vitória. Deus honrou Mardoqueu. Deus honrou mais uma vez seu povo. E hoje não é diferente. Deus quer honrar a cada um de nós. É necessário nós nos colocar na brecha. É necessário nós buscar cada dia mais a face do Senhor Jesus Cristo. Passaram dias, meses de humilhação, pero eles foram fiéis ao Senhor. O povo judeu, Mardoqueu, foi humilhado, pero o Senhor deu vitória a sua vida. É o que diz na palavra: os humilhados serão exaltados. Então, irmãos, que nós a cada dia venha considerar e respeitar a palavra de Deus e obedecer sua palavra, porque o Senhor nos chama, o Senhor nos ha chamado a meditar em sua palavra. Se queremos crescer espiritualmente, se queremos ser como foi Esther, se queremos ser como foi Mardoqueu, se queremos ser como foi Ana, se queremos ser como foi Raab, aquela prostituta que ali guardou os espias, e na época de Josué, como também a Bíblia habla de Noemi, como a Bíblia habla de Ruth, de grandes mulheres que se destacaram, mulheres que foram, em realidade, um canal de bendição, não solamente para a sua nação, pero para nós também.
Porque Esther fue una mujer que arriesgó su vida para salvar el pueblo judío y para dar seguimiento a las promesas de Dios. Y hoy nosotros agradecemos a Dios y agradecemos también, ¿no?, a esta mujer que en realidad fue una bendición y que hoy está aquí su nombre registrado en las Escrituras Sagradas. Quiero aquí finalizar diciendo que todos nosotros tenemos una historia. Y la Biblia habla acerca del libro de la obra. Esa es una otra historia. Habla también del libro de la vida. Y es necesario que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, en el libro de la obra. Somos una historia. Y necesitamos seguir adelante, obedeciendo su palabra, para que nuestra historia venga a tener un final feliz. Para que nuestra historia venga a tener toda una eternidad. Pero es necesario nosotros seguir el ejemplo de hombres y de mujeres que fueron fieles a Dios hasta la muerte. Amén. Que Dios nos bendiga por esta palabra. Vamos a agradecer, Señor.